¿Cómo están? Amén, gracias a Dios. Vamos a orar por un par de peticiones. Padre bueno, te suplicamos, Señor, por nuestra hermana Rosa Emilia Nina Asunta, Padre Santo, que está enfermita, está muy delicadita. Señor, te suplicamos que hagas tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús clamamos que tu gracia y tu misericordia esté con ella, con la familia. Mi Señor, te rogamos que tú mismo pongas paz, que hagas bondad, que traigas sanidad, mi Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. También oramos, Padre Santo, por Rodrigo, Señor, que le robaron su camionetita de trabajo, Padre, y él usa para Señor, sustentar la familia. Oramos, Señor, que usted permita, Padre Santo, que se encuentre ese carrito, mi Señor. Y si no se encuentra, Padre, porque así usted lo permite, provea los medios a la familia para que puedan adquirir otro vehículo para su trabajo. Oramos, Señor, poniendo en sus manos estas peticiones, porque, Señor, dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Por eso traemos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra necesidad. Señor, gracias por su bondad. Y también oramos, Padre, que nos guíe con su palabra, que nos edifique, que nos dé entendimiento, sabiduría, que nos corrija, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Bien, por favor, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10. El tema de esta mañana se llama Dios no rechaza a ningún corazón arrepentido. ¿No? Señor no rechaza a ningún corazón arrepentido. Es decir, aquel que se arrepintió, pues es bienvenido al reino de los cielos, ¿no es cierto? Permítame contarle una historia. Una iglesia grande, numerosa, creciente, que estaba ubicada en una ciudad, había establecido 3 misiones pequeñas, es decir, 3 congregaciones pequeñas. Entonces cuidaba de estas congregaciones, les visitaba, estaba siempre apoyando hasta que se fortalezcan. Y se tenía la costumbre de tener un culto una vez al año. Se reunían las 3 congregaciones en la congregación madre, por decirlo de esa manera, para celebrar la Santa Cena. Así que en una de estas reuniones estaban allí todos los que se habían convertido. En esos barrios, en esas congregaciones nuevas, habían prostitutas, ladrones. Vea, hermano, porque Dios no rechaza un corazón arrepentido. ¿Cuántos están de acuerdo? Así que en uno de esos cultos unidos estaba parado un juez y un ex ladrón. Y el juez era el que le había metido en la cárcel a este hermano ex ladrón. Pero en ese culto unido estaban juntos los dos, sin tener ninguna diferencia. Todo se había perdonado ya. Y el hermano que era un ex ladrón, ahora hermano en la fe, servidor del Señor, había pagado ya su condena. Entonces, cuando se terminó la Santa Cena, el juez va donde el pastor y le dice: hermano pastor, ¿sí se dio cuenta quién estaba parado a mi lado? Y el pastor le dice: sí, pero yo no pensé que usted se había dado cuenta. Dice: es un hermano que ahora le sirve al Señor y era un ladrón muy reconocido. Entonces el
El juez le dice, no, no, pastor, no estoy hablando de él, estoy hablando de mí mismo. No entiendo, dice el pastor. Sí, dice hermano, es que el hermano que estaba a mi lado, un ex ladrón, cuando él se dio cuenta en la cárcel que no tenía más que arrepentirse, lo que hizo es volverse al Señor porque en él tenía esperanza. Pero en mi caso, yo fui educado bien desde niño. Me enseñaron a ser un caballero, me enseñaron a hacer mis oraciones todos los días. Mi familia tenía mucho dinero, me educaron bien, fui a la universidad, me hice abogado y ahora soy juez. Para que yo entienda que tenía pecados era bastante complicado, dice. Así que la misma gracia que se necesitó para ese ex ladrón, se necesitó para mí, para que yo pueda entender que también soy un pecador. Amén. Así que, por eso el título, mis hermanos, Dios no desprecia un corazón arrepentido, no importa lo que sea. Lo único que se necesita delante del Señor es tener un corazón arrepentido. Y en la historia de esta mañana, Hechos capítulo 10, vamos a conocer, les cuento un poquito del contexto. Aquí el protagonista siempre será el Señor en toda la Biblia, pero hay una parte que le toca a Pedro, otra parte que le toca a Cornelio. Son coprotagonistas de esta historia hermosísima. Y déjeme contarle, por favor, un poquito la relación entre judíos y gentiles, antes de que leamos la historia, para que ya podamos entenderla después. Para los judíos, no le era permitido, mis hermanos, a los judíos, no se les permitía tener amistad con los gentiles. Eso lo dice el verso 27 del capítulo 10 que vamos a leer. Ustedes saben, dice, que a un judío se le prohíbe por su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Eso también lo dice el 11:3, dice así, voy a leerles, le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Así que para que entendamos esta historia hay que entender esas cositas. Para un judío, hermano, era bastante complejo por la situación religiosa. Ellos decían que si iban a la casa de un gentil que comían cualquier cosa, era un problema muy serio. Así que casi no tenían amigos gentiles, peor visitarles en sus casas. Y un gentil era todo aquel que no creía en Dios, de los otros pueblos que no son el judío. De las 12 tribus de Israel que el Señor levantó, de Jacob, descendiente de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, había esta situación bastante compleja en aquel tiempo. Recuerde, por favor, ya el Señor había muerto en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar los pecados de todo aquel que cree en Él. Cuando Él estaba orando, Juan capítulo 17 lo menciona así, yo oro, Señor, por estos y por los que han de venir. ¿No es cierto? Entonces, Él muere en la cruz, derrama su sangre, aquel que cree en Él tiene puertas abiertas, se arrepiente de sus pecados y tiene puertas abiertas para ir a estar con el Señor cuando parta de este mundo. Entonces, los judíos no podían tener una amistad. Y recordemos también que el pueblo judío era el pueblo elegido de Dios, para que sean diferentes entre todas las naciones. Así que cuando ya el Señor Jesús muere, inicia el libro de los Hechos, porque ahí está la historia de cómo inicia la iglesia, de los hechos que existieron, que sucedieron, los milagros que Dios hizo a través de los apóstoles, por eso se llama los Hechos de los Apóstoles. Entonces sucedieron cosas extraordinarias con la venida del Espíritu Santo
de Dios. Fue algo extraordinario lo que sucedía, milagros, prodigios. Es algo sorprendente. Hechos 3, se relata la historia de un hombre que nació paralítico. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre, las piernas se le hicieron como de resorte. ¡Pah! Es sorprendente la historia de la iglesia y el inicio de la iglesia. Así que aquí está Pedro, es un judío. Todos los apóstoles son judíos. No hay ningún gentil, es decir, que no sea del pueblo de los judíos. No existe ninguno. Se les encarga que prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28. Pero ellos tenían esta situación en el corazón de que no podían tener amistad con los gentiles. ¿Estamos conmigo en la historia? Así comienza la historia entonces. Hechos 10:1. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios y también daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día, eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Entonces Cornelio se quedó mirando al ángel con temor y le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? Y el ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Y cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso y de su confianza, y después de contárselo todo, los envió a Jope. Al día siguiente, a eso del mediodía, bien, hasta allí es la primera parte, desde el verso 1 hasta el verso 8. Aquí estamos viendo a un hombre gentil, ¿no? En su Biblia debe decir un centurión. Sí, no es porque se ponía un cinturón, no, por si acaso. Un centurión era un capitán de un batallón que iniciaba desde 100 hombres hasta 600. Por eso la palabra centurión, de 100 hasta 600. Era el capitán de ese grupo llamado el Italiano, que dice la historia que este grupo era muy reconocido en aquel entonces porque ellos eran unos soldados muy valientes y se llamaba el grupo el Italiano porque se formaba de un grupo de italianos que eran voluntarios en este grupo de soldados. Y eran muy valientes, habían tenido muchas victorias con Siria, en contra de Siria. Así que por eso lo menciona, un grupo muy, muy reconocido. Y a Cornelio, que es un romano, le toca ser el capitán de este batallón. Pero es gentil, no es judío. Pero este hombre se vuelve a Dios con todo el corazón y ama al Señor. Es lo que se llama un prosélito. Tal vez usted ha visto la palabra prosélito en el Nuevo Testamento. Es aquella persona que sin ser judío ama a Dios y adopta algunas costumbres de los judíos, ¿no? Como por ejemplo su religión, aunque lo demás no. La manera de alimentarse y todo eso, pero por eso es un prosélito. Entonces, este hombre había escuchado de la Torá y muy posiblemente conocía o alguien le leyó a este hombre Isaías capítulo 56, que decía lo siguiente. Déjeme leerle, yo quiero leerle. Si un extranjero se entrega al Señor, no debe decir el Señor me tendrá separado de su pueblo, ni tampoco, mire ahora, bueno, eso para los extranjeros, pero continúo con los extranjeros. Ya los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos,
Si respetan el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus ofrendas o sus holocaustos, sacrificios, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Él conocía eso, así como los eunucos conocían eso, los extranjeros. Ustedes recuerden el mismo relato de Hechos, estamos un poquito antes, un par de capítulos antes, donde Felipe es enviado por todas partes y se encuentra con un eunuco, un africano, un negrito que venía de Etiopía. Pero los eunucos, para ser funcionarios de un reino, se les castraba, mis hermanos, por eso el nombre eunuco. No. Para que la reina tenga confianza y camine él por el palacio y vea a las chicas de ahí, entonces se les castraba. Pero los eunucos en Deuteronomio fueron expulsados del templo. Pero así como los extranjeros, los eunucos también tenían oportunidad de volverse a Dios. Y le voy a leer. Ni tampoco el eunuco debe decir, yo soy un árbol seco. Porque el Señor dice, si los eunucos respetan mis sábados y si cumplen mi voluntad y se mantienen firmes en mi alianza, yo les daré algo mejor que hijos e hijas. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Aleluya. Por eso venían los eunucos. Por eso venían los extranjeros a Israel. Y por eso Cornelio se vuelve un amante de la Torá, un amante de Dios, de su palabra. Cornelio entendía que a los extranjeros Dios no los rechaza. Aquel que tiene un corazón arrepentido, Dios lo recibe. Entonces Cornelio, siendo un gentil, un día está orando y había adoptado, dije, las costumbres de los judíos, está orando a la hora novena, dice en su Biblia. Las horas en Israel se contaban desde la primera, 1, 2, 3, 4, hasta la última, hasta que anochecía. Así se contaba, hora primera, segunda, tercera. La tercera era a las 9, la novena era a las 3 de la tarde. Entonces, habían 2 horas en el día donde se hacían holocaustos. Porque recuerde, por favor, recuerde, no es que el Señor Jesús murió y con él inició el mundo, no. Ya antes había costumbres que todos los pueblos tenían. E Israel no era la excepción. El templo estaba construido. Herodes el Grande lo construyó, era un hombre que amaba muchísimo la construcción, aunque no era un hombre perverso, no era un hombre tan cariñoso y amaba a los judíos, no, pero le gustaba construir. Así que él construye el templo, un templo gigante. Y existían todavía las costumbres de hacer sacrificios y de orar a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. En el templo se hacía sacrificios por el pecado, sacrificios por la culpa, se hacía sacrificios de paz, se hacía holocaustos, se hacía oblaciones, se hacía algunas cosas cuando el Señor Jesús estaba en escena. Él no es que terminó con todo eso, por favor. Así que Cornelio, habiendo adoptado todas estas costumbres, a las 3 de la tarde los judíos iban al templo, pero a los gentiles no se les permitía entrar. Así que él oraba en su casa. A la hora novena y a la hora tercera habían sacrificios, holocaustos y oración. Entonces, a las 3 de la tarde, cuando él está orando, un ángel se le aparece
y le dice: Cornelio, muy amado del Señor, Dios ha visto tus oraciones y tus ofrendas. Si alguno pensaba, Dios no me está mirando cuando oro, ve, hermano, se equivocó. Y si alguno piensa, no, el Señor no toma en cuenta mis ofrendas, también se equivocó. Él dice la Biblia, ¿no?, que eso ha subido como incienso al Señor. Dios ama cuando tú estás orando. Te escucha. Y también ve tu ofrenda. Cuando es voluntaria, es con amor, es sincera, cuando no le has robado a nadie. O sea, no puedes traer tu ofrenda, te robas una billetera en la calle y ves cuánto hay y voy a ofrendar eso. Eso no es así. No es así. Entonces, Cornelio se queda sorprendido porque era un hombre muy pudiente y él había dado dinero para la construcción de algunas cosas y daba dinero para los judíos pobres. Así que al Señor le agrada eso. Y por eso el ángel le dice: Cornelio, Dios ha mirado todo esto y le agrada. Así que es hora de que sea salvo. Y manda a 2 hombres a llamar a un tal Simón, que también le dicen Pedro, está en la otra ciudad que se llama Jope. Está allí en una casita de otro Simón, que es un curtidor y que es frente al mar. Allí está calientitos Pedro. Anda, mándale y dile que venga, para que él tiene que decirte algunas cosas a ti y a tu familia. Y Pedro estaba allí. Esa es la segunda parte, mis hermanos. Desde el versículo 9 hasta el 23, se relata que Pedro estaba allí y un ángel también de parte de Dios tiene que venir a Pedro para decirle que no hay nada delante de Dios común o inmundo. Y usa un ejemplo con los alimentos que ya vamos a ver. Y Pedro estaba allí en Jope, en esa casa frente al mar, porque unos días antes, él acaba de resucitar un día antes a una mujer que se llamaba Dorcas, que quiere decir para nuestra traducción Gacela, una mujer que era muy devota, una mujer temerosa de Dios. Se muere y a Pedro le tocó ir allá. Entra a la habitación donde ella está muerta, salgan todos, no quiero a nadie que no tenga fe aquí, salgan todos, no quiero a nadie que esté viendo lo que oran, salgan todos, déjenme con la muerta. Habían preparado ya el cadáver de la difunta, le habían lavado, perfumado, cambiado, la costumbre era esa, puesto algunos aceites y perfumes. Dice el historiador Josefo que Abraham aprendió esas costumbres de los egipcios. Y por eso para el tiempo del Señor Jesús, la costumbre era preparar los cadáveres. Los egipcios eran expertos en momificar cadáveres. Por eso tenemos las momias hoy, que han durado tantísimos siglos. Bueno, así que Dorca muere y está allí, le han preparado y Pedro llega porque le mandan a llamar con urgencia a una persona fallecido. Por favor, Pedro, ven a resucitarle. ¿Qué haría usted si le invitan a eso? Yo no resucito ni una cucaracha. Y peor si le ha aplastado, ¿no? Pedro va feliz. Salgan todos los que no tienen fe, salgan de la habitación. Y se pone a orar. Y le dice al cuerpo de la muerta allí: levántate. Que si estaba alguien que no tenía fe, hermano, se muere otro. Por eso es que Pedro también le dice: salgan todos de aquí. Y luego la saca y le entrega a todos, resucitada, vivita. Entonces Pedro se va a hospedar en la casa de este Simón. Y está ahí frente al mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa, ¿sí o no? Eso es riquísimo, hermano.
Está comiendo picudo. Nada de pulpo, nada de pescado sin escamas, nada de eso está comiendo Pedro, porque es un judío tradicional. Él no está comiendo calamar, no está comiendo concha, no está comiendo camarón, no está comiendo almejas, no está comiendo eso, porque es un judío tradicional. Entonces se le aparece un ángel cuando él está allí también orando a las 3 de la tarde. Se sube a la azotea de la casa y seguro ahí había un lugar que le daba sombra. Y está orando, y mientras él está orando, él ya es judío. Cornelio no es judío, recuérdelo. Pero a Pedro era necesario que un ángel le diga esto que le va a decir. Entonces él está orando y tiene una visión. Desde el cielo baja una sábana sujeta de las 4 puntas, y en la sábana viene 4 tipos de cosas. Permítame leerle, yo voy a tomarme un ratito. Levíticos capítulo 11. Recuerde, Pedro es un judío tradicional. Mire, el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: digan a los israelitas que de todos los animales que vivan en la tierra, pueden comer los que sean rumiantes y tengan pezuñas partidas, pero no deben comer los siguientes animales. Y ahí está una lista de los animales terrestres. Luego, desde el versículo 9 al versículo 12, hay una lista de los animales de agua que no debían comer. Nada que no tenga escamas. Porque las escamas es la protección para los peces en el mar, que en el océano hay abundancia de mercurio y full parásitos. Bueno, eso no me toca. Vamos, por favor, y luego, desde el versículo 13 al 19, están las aves que no se debían comer. Y desde el versículo 20 en adelante están los insectos que no se debían comer. Y entre la lista que no se debían comer, verso 7 del capítulo 11 dice: el cerdo, porque tiene pezuña hendida, las tiene partidas en 2, no es rumiante, deben considerarlo un animal impuro. Y los animales que caminan sobre sus plantas y que tienen garras: el conejito, el cuy. Así que para Pedro no era problema, esos eran animales. No era problema no comer, esos estaban en la lista. No eran parte de su alimentación kosher, de su alimentación sana. Para un judío jamás, hermano querido. Nada que el puerquito vea, hermano, por favor, cómase una fritadita porque es de pronaca, criado con soya y maíz. A Pedro usted no le convencía por nada, él prefería la muerte. Era un judío tradicional. Entiéndase, estamos en Hechos 10. Solamente estoy haciendo referencia. ¿Por qué Pedro tenía tan profundo en su corazón? Tenía que ser un ángel, tenía que ser Dios el que le ordene, el que le convenza que vaya a la casa de Cornelio. Así que baja esta sábana con estos animales allí y le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, no me pidas esto, porque nada inmundo he comido en toda mi vida. Los dormidos digan amén. Gracias, la mayoría se ha dormido. Así que tenía que ser Dios el que le convenza a Pedro. Baja en esta sábana esos 4 tipos de animales que para los judíos no era permitido comer. Y le dice la voz del ángel: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro se pega el susto de su vida. Yo jamás he comido, Señor, ningún animal inmundo. Eso lo dice la Torá, lo dice tu palabra, Señor. Como diríamos los cristianos, está en la Biblia. Entonces esto pasa 3 veces, la sábana se regresa al cielo y Pedro vuelve en sí
Y estaba pensando, ¿qué significará esto? Y cuando está sucediendo eso, escucha abajo la voz de 3 hombres que llegan, los que fueron enviados por Cornelio, y dicen: buenas tardes, por favor buscamos a un señor que se llama Simón, también le dicen Pedro de sobrenombre, y queremos darle un mensaje. Pedro ya escucha, baja y dice: aquí estoy yo, presente. Pero el ángel antes de irse le había dicho: te vienen a buscar 3 hombres, por favor, te vas, no tengas problemas. Ya Pedro estaba listo. Entonces, como ya era tarde, están ahí, el transporte era caminando o en caballitos. Entonces ya era tarde, dice: no, vengan por favor, quédense a comer. Son gentiles los que llegaron. Y Pedro ya les recibe en la casa de un judío, y él es judío. Ya en ese momento se da cuenta lo que significaba la visión. Tiene un poquito de revelación. Y dice: pasen por favor, quédense aquí, mañana madrugamos. Y efectivamente así fue. Al otro día se pegan la madrugada, como diríamos los ecuatorianos, se pegan la madrugada porque aquícito nomás es. Había que caminar 5 horas. Aquícito nomás es. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde es? Aquícito nomás, dice. Atrás de la montaña está otra montaña y otra montaña. Típico ecuatoriano. Bueno, así que se levantan al otro día. 6 hermanos de la iglesia de Jope le acompañan a Pedro, más Pedro 7, y se van con los 3, son 9. Y cuando regresan, llegan a la casa de Cornelio. Cornelio sale, le recibe, se arrodilla. Pedro le dice: no, ¿qué estás haciendo? Levántate. Yo soy hombre como tú, ¿por qué me adoras? Yo no soy superapóstol, no tiene que darme tu plata, nada de eso. Cuidado, te confundas, Pedro. Yo soy un simple hombre, común y corriente. Conmigo no tienes que hacer pactos con Dios, ni vengo a robarte tu dinero. Nada de eso, nada de superapóstol. Yo soy un hombre común y corriente como tú. Levántate, Pedro. Pedro le explica lo que ha sucedido un día antes. Y allí Pedro reacciona, y cuando entran a la casa, ahí está la esposa de Cornelio, los hijos y un montón de familia. Como diríamos en Ecuador, una indiada grande. Cuando Pedro se da cuenta, abre la puerta, entra, full gente. Y Pedro entiende la visión, comienza a predicar, y cuando está predicando, el Espíritu Santo desciende y comienzan a hablar en otros idiomas los que están allí. Y todos son gentiles, es decir, no eran judíos. Y Pedro y los hermanos, los 6 hermanos que vinieron de Jope, se quedan sorprendidos y dicen ellos: ¡ah! Está pasando lo que sucedió con nosotros en Hechos capítulo 2, un tiempo antes. El Espíritu Santo nos llenó a todos en el aposento alto cuando estábamos 120. A los judíos en Hechos capítulo 2. Ahora Hechos capítulo 10, a los gentiles. Se sorprenden, pero finalmente Pedro entiende y dice: ya entiendo, Señor, la visión. No se refería a la comida, sino que se refería a las personas. No llames a nadie como un inmundo. Aquel que se arrepiente tiene derecho a entrar en el reino de los cielos. ¿Puede darle la gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Me estaba secando y vine a ver si hay agua. Y como dicen, no, aquí no dan ni agua. Bien. Así que eso está sucediendo. Tenía que ser Dios el que trate a Pedro, porque Pedro tenía muy profundo en su corazón y en su mente: no trato con los gentiles. Para él, ese era Dios.
Un Dios que hacía separación. Y allí entiende Pedro, Mateo 28, no, cuando el Señor les dice, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las etnias. La palabra naciones se usa recién en el año 500, en su Biblia debe estar a todas las naciones. En el año 500 recién se usa la palabra naciones, en el original no dice eso. Id a todas las naciones, id a todos los pueblos y prediquen el Evangelio. Para aquel que se arrepienta sea salvo. Así que, queridos hermanos, no llamemos común o inmundo a nadie si se arrepiente. Eso debe estar claro, ¿no? No importa lo que haya sido antes, pero si tú te arrepientes de todo corazón, si fuiste ex ladrón como este hombre de la historia, o si eres abogado, que de todo hay en el mundo, y si te arrepientes, el Señor te da un espacio para que estés con Él eternamente y para siempre. Así que por aquellas personas que a veces hacemos juicios, ¿no? Él no, ese borrachito no tiene chance. Ya más lo que le predico, más lo que oro. Sigue orando, eso es un asunto de Dios, no es un asunto tuyo. Sigue orando por el drogadicto, por el alcohólico, por aquel que no quiere entender que traicionar a su esposa es un pecado y que cree que es superhombre si tiene más mujeres que su esposa. Sigue orando. Si se arrepiente, tiene derecho a entrar en el reino de los cielos, así como Cornelio. La Biblia dice, no. Proverbios 28 dice, y aquel que se arrepiente y se aparta, alcanzará misericordia. No vaya a pensar a alguien, no. Yo soy súper hogareño, hermanito, ¿por qué Dios me va a condenar? Soy súper hogareño, mire, soy tan hogareño que tengo 2 hogares. Hogar aquí, hogar acá. Hogareño. No, no es así, no es así. Tampoco convences a Dios porque traes $20, $100, $200. Ve, hermano querido, el cielo no se compra. Quédate con tu ofrenda, pero entiende que el Señor no te ama por tu ofrenda, en el caso de Cornelio, porque él se había arrepentido. Tienes que arrepentirte, traer tu corazón delante del Señor y decirle, Señor, me arrepiento de mi pecado, estoy dañando mi familia, estoy dañando la paz, estoy dañando a mis hijos, estoy dando mal ejemplo. Padre, perdóname. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, por favor. ¿Por qué fue aceptado Cornelio, mis hermanos? ¿Por qué? Porque se arrepintió. ¿Cuántos están cansados? Los dormidos estírense. Bien. Recuerde, al reino de los cielos entra todo aquel que se arrepiente. Es asombroso lo que sucede ese día. No hay más tiempo para poder contar los detalles, pero lo he resumido de esa manera. Gracias, mis hermanos, por escucharme. La parte 3 iba desde el versículo 24 al 33, la parte 4 también tenemos del 34 al 43, la parte 5 del 44 al 48, y así usted puede ir a revisar en su casa. Delante del Señor, aquel que se arrepiente es aceptado. ¿Y qué es arrepentirse? Dejar atrás todo lo incorrecto que está haciendo. Dar un giro de 180 grados. Está aquí y se pone acá y camina hacia el Señor, porque por este lado estaba caminando hacia el infierno. Condenación eterna. Ningún adúltero heredará el reino de los cielos.
ningún coño, ningún ladrón, ningún afeminado, ninguno que se acueste con varones, 1 Corintios 6:9, ningún ladrón, ningún borracho. Y esto eras alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre de Jesús nuestro Señor, dice la Biblia. Puede darle un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Así que este joven se va a ir al cielo, ¿ve? Dice que demos agua al sediento, ¿no? Queridos hermanos, amigos que nos visitan, Dios no desprecia ningún corazón arrepentido. Arrepiéntase de sus pecados. Pídale perdón a Dios y retome el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Así que escúcheme por favor. Nada que aquí tengo este escondidito, este guardadito, nadie se da cuenta. Algunos años he tenido un hogar aquí, he tenido un hogar acá. Déjeme contarle el siguiente testimonio. Recibimos en la célula un día una familia muy bien, chévere, con todos. Estaban escuchando la palabra y tenían bastantes años de casado, una hijita de 15 años, ese matrimonio. Estaban caminando en el Señor y un día este hombre desaparece. Viene la esposa solo con la niña y tu esposo, hermanito, desapareció. Si ahí había alguien que creía en los ovnis, decía, los ovnis se lo llevaron, ¿no? Y pasan los días, se descubre el caso. Este hombre ha tenido 2 hogares al mismo tiempo. No sabemos cómo lo hacía, pero lo hacía. Había días que se desaparecía por su trabajo, según él, estoy trabajando, entre comillas. Ha sabido irse a visitar en otra provincia a la otra mujer y ha tenido otra hija también de 15 años. O sea que a la esposa le engañaba todo el tiempo que estaban casados. Cuando se da cuenta la esposa, ella ha sido el primer hogar, pero también en ese tiempo tenía otro hogar este hombre. Ve, hermano, para resumir el asunto, perdió el respeto de su esposa, de su hija, fue expulsado. Hermano, nada bueno trae estas cosas. ¿Por dónde le ven lo bueno? ¿Por dónde? Hay que estar ciego, hay que ser psicológicamente enfermo para decir eso es bueno. Hay que ser, como dice la Biblia, tonto. ¿Dónde está lo bueno? No, dice, no actúes tontamente. Por si acaso no. El hermanito nos dijo tontos. Porque enseguida los resentimientos. Así dice la Biblia. Tontamente has hecho, dice. Querido hermano, cuando alguien se arrepiente, Dios le perdona. ¿Quieren orar conmigo? Oremos juntos. Vea, hermano, si usted tiene algo que decirle al Señor, dígale en secreto, en privado. Pídale perdón a Dios y así tiene que hacerlo. Oremos juntos, por favor. Incline su cabecita. Dígale al Señor lo que tenga que decirle. Es un asunto entre usted y Dios. Y ore, por favor, ahí un minutito. Padre Santo, te damos gracias, mi amado Señor. En el nombre de Jesús, le pedimos, mi Señor, perdón. Cuando llamamos común o inmundo a alguien, cuando le despreciamos, le rechazamos,
y así, Señor, ofendemos al prójimo. Padre bendito, y gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, dice su palabra y está escrito, el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Señor, gracias. Gracias, mi Señor, por su bondad. Gracias, Dios mío. También dice tu palabra, Señor, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Queremos pedirte perdón, Señor, de aquellas cosas ocultas que minan nuestra familia, nuestra fe, nuestro corazón, que destruyen, Señor. Perdona, Dios mío. Y a ti nos volvemos, Padre Santo. Gracias porque, Señor, tú no desprecias a nadie que se arrepiente, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Puede decir amén. Puede decir gloria a Dios.